través de la señal de Radio Nuevo Mundo, presentamos el programa Academia Libre, un espacio que sintoniza con la actualidad educacional, el desarrollo científico y el mundo de las artes. Aquí la Universidad Pública pone sus micrófonos al aire. Con ustedes, David Evia. Vaya nuestro saludo a todos los auditores de Radio Nuevo Mundo que a esta hora sintonizan la emisión de Academia Libre, donde la educación, las ciencias y las artes confluyen para hacer de la creación de conocimiento un espacio público. Conversamos sobre educación a esta hora en Academia Libre en virtud de un documento que este mes de agosto ha comenzado a circular a través de redes antisociales. Se llama Comparación de Gasto Público por Nivel Educativo y lo publica Acción Educar, un grupo tan vinculado a la derecha tradicional de este país que uno de sus principales consejeros es Sergio Melnik, ex funcionario de la dictadura militar. ¿Por qué es importante conocer este documento? Por los antecedentes que en materia de cifra proporciona con determinada intencionalidad. Señala el documento en su parte central lo siguiente: el Estado de Chile, a través del Ministerio de Educación, destina una gran cantidad de fondos para invertir en la educación de niños, jóvenes y adultos. Estos fondos son asignados de acuerdo a diferentes estrategias y con montos que varían según el nivel educativo. La implementación de las distintas políticas públicas para llevar a cabo las reformas legales que se han realizado en el último tiempo, junto con las necesidades propias del sistema educativo, en especial debido a los efectos de la pandemia, han generado una mayor exigencia de recursos por parte de diversos actores. Comprendiendo la importancia de una distribución eficiente de los recursos, surge la necesidad de analizar la distribución del gasto por parte del Estado para los estudiantes en los distintos niveles educativos, señala el texto. Para este análisis se compararon los gastos en establecimientos educacionales el año 2019, de acuerdo a los presupuestos finales de ese año presentados en la Ley de Presupuestos de 2020, el análisis de gasto en educación superior realizado por nivel desde la Contraloría General de la República y la matrícula por nivel presentada por el propio Mineduc. Al analizar la cantidad de dinero que se gasta por estudiante en cada nivel educativo, se observan montos similares en educación parvularia: 1.887.893 pesos a nivel anual por estudiante, y en la educación superior 1.897.026 pesos también por estudiante al año, y levemente más baja en la educación escolar con 1.741.772 pesos por estudiante. Sin embargo, un problema de esta comparación es que incluye a todos los alumnos y todos los tipos de establecimientos, como colegios privados e instituciones de educación superior no acreditadas, por lo que hay casos que no reciben dinero y distorsionan la comparación, señala en su inicio este documento de Acción Educar. Para evitar las distorsiones mencionadas anteriormente, añade el documento, se comparó el gasto por estudiante únicamente en establecimientos estatales. En educación parvularia se incluye a los jardines infantiles administrados directamente por la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI, y jardines vía transferencia de fondos. En educación escolar son considerados los colegios municipales y administrados por servicios locales de educación pública, SLEP, mientras que en educación superior se consideraron las universidades
y centros de formación técnica estatales. Aquí podemos observar diferencias mucho más importantes. Vemos que mientras en los jardines y colegios el Estado gasta 2.763.178 pesos y 2.218.785 pesos por estudiante respectivamente, en educación superior el monto asciende a 3.252.535 pesos, es decir, se gasta un 18% más en estudiantes de educación superior que de jardines infantiles y un 47% más que en escolares. Advierte ya a este nivel del supuesto informe el documento de Acción Educar, que ya hemos señalado que está absolutamente vinculado a las autoridades de la dictadura militar. Al revisar, agrega, el gasto en instituciones de educación superior estatales, se observa que en instituciones de la región metropolitana se gasta 3.400.000 pesos por alumno, mientras que en regiones el gasto es de 3.170.000 pesos por estudiante, es decir, un 7% menos. La diferencia por nivel se aleja de lo recomendado por la literatura especializada, donde se aconseja privilegiar los gastos en la primera infancia y en la educación escolar, subraya el informe. También al comparar con los promedios de gasto de los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, se observa que, a diferencia de Chile, estos mantienen un promedio de gasto en instituciones estatales casi constante en todos los niveles educativos. Así, el promedio de gasto por alumno en educación estatal, de acuerdo a los últimos datos disponibles, en educación superior es de 6.505.260 pesos, en educación escolar un 1,3% más, 6.591.213 pesos, y en educación parvularia un 1,5% más, que da un total de 6.603.778 pesos por estudiante. Al mirarlo proporcionalmente, tenemos que en la educación estatal chilena, por cada 1.000 pesos que se gastan por alumno de educación escolar, gastamos 1.250 pesos en educación parvularia y 1.470 pesos en educación superior. En la OCDE, por cada 1.000 pesos de educación escolar, gastan 1.002 en educación parvularia y 987 pesos en educación superior. Un tercer aspecto plantea este texto de Acción Educar es cuánto es el gasto directo que se entrega a cada estudiante. Para ello, se comparan las subvenciones de educación escolar tanto para colegios particulares subvencionados como estatales, con el gasto en gratuidad en educación superior. Similar a la tendencia que se observa anteriormente, el gasto en gratuidad por alumno es 27% superior al gasto en subvenciones. Esto implica que el Estado gasta al menos 516.355 pesos más por estudiante de la educación superior adscrito a la gratuidad que un estudiante escolar que acude a un establecimiento gratuito, como desde luego se desprende de las cifras públicas del Mineduc. A pesar de que la OCDE ha destacado el aumento de gasto de Chile en educación en los últimos años, al comparar el gasto por estudiante en los años 2015 y 2019 ajustados por inflación, observamos que tanto el nivel parvulario como el nivel escolar registran un aumento cercano a cero, decreciendo en un 0,25% el gasto en escolares. Por su parte, el gasto por estudiante en educación superior
ha tenido un crecimiento del 77%, concentrando todo el aumento de gasto del sistema tal como se puede de nuevo colegir desde las cifras oficiales, señala Acción Educar. Y en su brevísima conclusión, este informe señala: como se observa en el análisis, Chile distribuye de forma desigual sus recursos por nivel educativo, concentrando parte importante de estos en la educación superior, siendo el país OCDE que más gasto destina a este nivel en proporción al nivel parvulario y escolar. Especialmente considerando las presiones por aumentar los fondos destinados al nivel terciario, es relevante cuestionar los mecanismos de financiamiento y la eficiencia de los mismos y la mayor desproporción que se generaría con un aumento significativo de estos. Es lo que plantea en su papelería el grupo Acción Educar. Subrayamos, un grupo aparentemente de estudios absolutamente vinculado al gobierno de la dictadura militar. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Las cifras es importante conocerlas, pero Acción Educar está intencionadamente atribuyendo lo que llama desigual distribución de recursos entre los distintos niveles de educación a la gratuidad. Ese es el problema de Acción Educar. A Acción Educar no le parece coherente democratizar el acceso a la enseñanza terciaria, en este caso a la enseñanza superior y técnico profesional, a través de la gratuidad. Por lo tanto, hay allí una función ideológica que hace de este informe más bien una plataforma de opinión disfrazada de cifras. Luego, no es que los montos aludidos en este documento sean falsos, pero están absolutamente sacados de contexto, porque lo primero que omite Acción Educar al indicar que el gasto por estudiante en educación superior en Chile es más alto que en los otros niveles de educación respecto de lo que ocurre en la OCDE, lo primero que omite es que la OCDE en promedio destina muchos más recursos cuantitativamente y proporcionalmente a educación en cualquier nivel que lo que hace Chile. Esa es una omisión no accesoria, sino principal. Pero hay una segunda omisión intencionada en esta pretensión de escandalizarse por el monto de recursos destinados a la educación superior. Y es que, a diferencia de lo que ocurre en el promedio de la OCDE, hablemos de los países desarrollados, de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, por ejemplo, el acceso a la universidad no registra una matrícula mayoritaria. Hay varios países de la Unión Europea donde la matrícula universitaria no alcanza siquiera al 10% de quienes egresan de la secundaria. Pero en Chile y América Latina esa realidad es bastante diferente. Se ha pauperizado, como hemos dicho en otros programas, se ha pauperizado tanto la calidad de la enseñanza en la educación superior que finalmente hoy día en países como Chile y otros de América Latina, al parecer los centros de formación técnico-profesional y los centros de estudios universitarios
más bien están supliendo las falencias de la ausente y cada vez más ausente educación secundaria. Pero aquí no solo hay omisiones flagrantes de parte de este grupo Acción Educar en esta pretensión de informe, sino que también hay una tergiversación evidente del modo en que las cifras deben proporcionarse en cualquier estudio, porque cualquier estudio debe tener una base de comparabilidad. Y en Chile, en América Latina y en la OCDE en general, no existe una tal división de educación que ponga a un lado la enseñanza parvularia, en otra la escolar y en una tercera la superior. Lo que existe como tablas de comparabilidad es señalar por una parte el nivel de educación básica, por otra el nivel de educación secundaria y en tercer lugar la formación universitaria y técnico profesional. ¿Qué ha hecho mañosamente aquí Acción Educar para resituar las cifras? Hacer una división antojadiza entre la parvularia, separándola de la escolar como si fuese un solo bulto que no distingue entre básica y secundaria, y luego la enseñanza terciaria. Es importante acceder a estas cifras porque desde luego Chile necesita un financiamiento muy superior al que se alude aquí para toda la educación. No es, como pretende este documento, que necesitemos en Chile desfinanciar la gratuidad. No, hay que reforzarla. Pero además hay que inyectar recursos a la educación superior para efectos de que quede cubierta la necesidad de investigación. Porque si no hay investigación científica, no hay ese concepto de universidad del que se pretende hablar. Por cierto, se requiere también inyectar recursos frescos y adicionales a la educación básica y secundaria. Pero luego, de nuevo, la comparación de Acción Educar reduce el universo a la situación de los centros estatales, a sabiendas de que la educación parvularia en Chile es en buena parte un lucro absolutamente privado, que queda prácticamente fuera de este estudio. Así, con datos verdaderos, se llega a conclusiones absolutamente falsas. Y es importante, entonces, tomar nota de este bombardeo, porque eso es un bombardeo desinformativo, y poner las cifras en su lugar.
Y en este bloque en que conversamos sobre actualidad en ciencia e investigación, ocurre que una misteriosa tablilla de arcilla podría revolucionar la historia de las matemáticas. Una pieza fue excavada en este material en 1894 cerca de la actual Bagdad, pero desde entonces ha permanecido olvidada en un rincón del Museo de Arqueología de Estambul, en Turquía. En 2018, el matemático australiano Daniel Mansfield de la Universidad de Nueva Gales del Sur se topó con una fotografía del objeto e inmediatamente le llamaron la atención los rectángulos perfectos. Viajó a Turquía y examinó la tablilla aludida. Ahora, finalmente, pudo resolver el misterio. La pieza de 3.700 años de antigüedad procedente de la antigua Babilonia no solo es la representación más antigua que se conoce de la geometría aplicada, sino que también contiene una nueva comprensión antigua de los triángulos. Según el Plimpton 322, un estudio de rectángulos publicado ahora en la revista Foundation of Science, puede que incluso haya que reescribir la historia de las matemáticas. El descubrimiento y análisis de la pizarra tiene importantes implicaciones para la historia de las matemáticas, subraya en ese sentido Daniel Mansfield en The Sydney Morning Herald. Esto se debe a que hasta ahora las ciencias de la matemática han asumido que la trigonometría fue desarrollada recién por los antiguos griegos o por el pensador y matemático Pitágoras. Pero el nuevo análisis demuestra que la trigonometría ya se utilizaba 1000 años antes de que naciera Pitágoras. Ya en 2017, el matemático australiano Mansfield publicó un estudio muy interesante de otro fragmento de arcilla del tamaño de una tarjeta postal, llamado Plimpton 322, que muestra la tabla trigonométrica más antigua conocida en escritura cuneiforme, es decir, aquella escritura que se realiza presionando con los dedos y las uñas sobre una superficie moldeable. Según Mansfield, los cálculos de los babilonios eran mucho más precisos que los de los griegos porque, a diferencia de estos, no se basaban en ángulos y funciones circulares, sino en relaciones numéricas. Al igual que nuestra unidad de tiempo, los babilonios utilizaban un conteo basado en 60, lo que significaba que sus fracciones daban lugar a números enteros con mucha más frecuencia, por lo que había menos errores de redondeo. Plimpton 322 data de la misma época babilónica, pero no se sabía si ésta se usaba para la construcción de edificios o la medición de campos. Sin embargo, estas suposiciones se ven ahora confirmadas por la pequeña placa rota del antiguo periodo babilónico. Estamos hablando de 1900 a 1600 años antes de Cristo. La tablilla redonda con la designación SI 427 contiene detalles legales y geométricos sobre un terreno que fue dividido tras la venta de una parte del mismo. Por tanto, es prácticamente un documento catastral en el que se registran los límites exactos de la propiedad. Con esta nueva placa podemos ver por primera vez por qué se interesaban por la geometría para establecer límites precisos del terreno, subraya Mansfield. Para determinar el tamaño del terreno, un topógrafo tenía que medir primero el área y determinar los límites. Para ello, el topógrafo utilizó
lo que se denomina un triple pitagórico para calcular ángulos rectos precisos. Los triángulos pitagóricos están formados por tres números enteros, como 3, 4 y 5, que pueden aparecer como las longitudes de los lados de un triángulo. Y con las longitudes de los lados de dichos triángulos también se pueden determinar los ángulos rectos. La tabla proviene de una época en la que la Tierra se estaba convirtiendo gradualmente en algo privado. La gente empezaba a pensar en la Tierra en términos de mi tierra y tu tierra, y quería establecer un límite adecuado para tener buenas relaciones de vecindad, dice Mansfield. Y eso es lo que muestra inmediatamente esta tabla. Es un campo que se está dividiendo y se están trazando nuevos límites, indica. Para Mansfield también hay otras tablillas de las antiguas escrituras babilónicas que muestran un enfoque similar a la hora de delimitar la propiedad de la tierra. Por ejemplo, dice, hubo una disputa sobre unas valiosas palmeras datileras en el límite entre dos propiedades. La autoridad local nombró a un perito para resolver el conflicto. Esto demuestra lo importante que era la precisión para resolver las disputas entre los poderosos de la época, explica el matemático. Y la aplicación práctica de una parte compleja de la geometría. Y eso 1000 años antes, como decíamos, del nacimiento de Pitágoras. No es, por otra parte, la única noticia que en materia de ciencia e investigación nos vincula en estos días con la actualidad en el ámbito de las matemáticas, porque por otra parte, y en medio de una controversia imaginable, el gobierno español se encuentra preparando un documento que modifica ciertos puntos que rigen hoy el marco educativo en ese país para incluirlos en una legislación cuyo borrador adelanta ya algunos de los planteamientos del Ministerio de Educación, particularmente, aunque no exclusivamente, en la asignatura de matemáticas que debiese, dice, incorporar una dimensión y una perspectiva de género. Ese borrador, que ha sido recién anticipado por parte de la prensa española, procede del Departamento de Contenidos del Ministerio, dirigido por Pilar Alegría, y considera, citamos textualmente, que la adquisición de destrezas emocionales dentro del aprendizaje de las matemáticas fomenta el bienestar del alumnado y justifica la necesidad de promover una perspectiva de género para hacer crecer el interés por la disciplina y la motivación por las matemáticas. El documento, como decíamos, no exento de polémica por este y otros puntos desarrollados en él, fue enviado a las comunidades que deberán ofrecer sus comentarios y aportaciones para que pueda consensuarse así un texto definitivo. De aprobarse, las modificaciones introducidas en el currículo comenzarán a regir entre los años 2022, 2023 y 2024 gradualmente, según se trate de qué nivel de curso. Así, y según la propuesta del Ejecutivo español, se establecen las enseñanzas mínimas para la etapa de primaria, que va de los 6 a los 12 años,
en la que se pretende poner especial énfasis en garantizar la educación inclusiva, la atención personalizada al alumno, la prevención de las dificultades de aprendizaje y la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo u otras medidas cuando se detecte estas situaciones, según afirma el propio texto. En el apartado referido a las matemáticas dirigidas a los niños de primaria, se expone la intención de impartir la asignatura desde un, comillas, sentido socioemocional e incluir nuevas destrezas esenciales para entender las emociones, lo que, según destacan, supondría una mejora del rendimiento y ayudaría a erradicar ideas preconcebidas relativas al género o el mito del talento innato indispensable para esta materia. El objetivo expreso del Ministerio de Educación es alcanzar en España el desarrollo máximo, dice, de las potencialidades en todo el alumnado desde una perspectiva inclusiva y, por otra parte, la alfabetización matemática, vale decir, conocimientos y habilidades para aplicar el razonamiento matemático. Pretenden, por ejemplo, con esta medida ampliar el interés de las mujeres en titulaciones relacionadas con la disciplina y en las que hay un claro desequilibrio entre la presencia de alumnos hombres y mujeres. De hecho, señala el estudio preliminar del Ministerio de Educación en España, para reforzar este fin, será clave, cito textual de nuevo, dar a conocer al alumnado las contribuciones de las mujeres a las matemáticas a lo largo de la historia. Este enfoque no solo se tratará de incluir en la asignatura de matemáticas, sino que el gobierno busca implementarlo también en las enseñanzas artísticas, donde se promoverá las manifestaciones elementales vinculadas a la expresión corporal y a las artes escénicas de diferentes lugares, épocas y estilos, incluidas las contemporáneas, desde una perspectiva de género, y también en la asignatura de educación física, que deberá impartirse también desde una perspectiva de género y rechazando comportamientos antisociales o contrarios a la salud que puedan producirse dentro de estos ámbitos, indica el borrador que anticipa de esta manera los cambios que se estarían promoviendo oficialmente en el currículum escolar en España. Es un antecedente importante, desde luego, porque tiene una aplicación prácticamente inmediata a contar del próximo año, del año 2022, pero también en la medida en que puede ser parte más general de un proceso que esté abarcando al conjunto del viejo continente. Cuán lejos estamos en Chile y en América Latina de dar discusiones de esta naturaleza, probablemente bastante. Por lo pronto, señalemos que efectivamente en el currículum escolar chileno no aparece algo semejante a introducir una valoración del aporte de las grandes mujeres matemáticas de la historia a la disciplina. No está eso, tampoco aparece la variable en torno a una estrategia de despliegue socioemocional en el ámbito pedagógico, y
La controversia en España, donde la presencia de un ala conservadora es sumamente visible en los últimos años, incorpora elementos tales como el alegato que ese sector ultraconservador hace que con estas nuevas unidades de contenido, en la práctica la enseñanza de la matemática tradicional pasaría a un último plano y los estudiantes dejarían de tener las destrezas que la sociedad esperaba de ellos. Por cierto, ese es el punto de vista de ese sector conservador y hay que ver con qué intención y con qué profundidad se van a abordar estas reformas en España. Interesante, desde luego, que el borrador tenga en este momento un periodo de interlocución con las comunidades y uno esperaría que esa interlocución incorpore no solo la variable de referente territorial, sino que también a aquellos sectores como las organizaciones sociales, educativas y culturales que están vinculadas al debate en torno a la educación. Un tipo de organización que en Chile existe, pero que para la autoridad, en el caso de nuestro país, no es en la práctica considerada una interlocución válida. Todavía existe en otros lugares del mundo una cultura de la participación y la democratización de las discusiones sobre educación que uno quisiera tener un poco más cerca en el caso de Chile.
este espacio en que habitualmente Academia Libre conversa sobre arte y cultura, quisiéramos destacar la publicación cuyo lanzamiento se realizará el próximo miércoles 25 de agosto a las 6 de la tarde, del libro Los ojos de la impunidad. Es una obra de María Rosa Verdejo que se inscribe en el ámbito de la crónica testimonial y que constituye una tremenda investigación sobre qué ha pasado con las personas que fueron víctimas de trauma ocular durante la masiva y sistemática represión de la que desde fines de 2019 han sido víctimas los chilenos por parte del actual gobierno y de sus brazos uniformados. Prologa Los ojos de la impunidad el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margota, quien subraya lo peculiar que ha sido este fenómeno tan recurrente del trauma ocular en el caso de Chile, y señala que, de acuerdo a un informe emitido por la Unidad de Trauma Ocular del Hospital del Salvador, entre el 19 de octubre y el 8 de noviembre de 2019, es decir, en menos de un mes, se habían producido 154 víctimas de trauma ocular en Jerusalén y Gaza entre los años 1987 y 1993, es decir, en 6 años. Las víctimas palestinas de trauma ocular ascendieron a un total de 133. Y continúa Carlos Margota señalando lo siguiente: los traumas oculares han seguido hasta el día de hoy. La última víctima de trauma ocular por disparos realizados por carabineros es Cristian Millapán, hecho ocurrido el 4 de mayo de 2021, a pesar de lo señalado por 4 organismos internacionales que no solo constataron la violación a los derechos humanos, sino que a través de sus informes hicieron un conjunto de recomendaciones al gobierno, las que no se han cumplido cabalmente. Estos informes hicieron especial énfasis en la necesidad de adecuar el comportamiento de los organismos policiales a los estándares internacionales de derechos humanos respecto al uso de la fuerza. La comisión de crímenes de lesa humanidad, como las mutilaciones y lesiones oculares causadas por la acción de agentes estatales, nos obliga a tener presente el nexo causal entre lo ocurrido a partir de octubre de 2019 por el incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado chileno postdictatorial, no solo en materia de verdad, justicia y reparación, sino particularmente en lo relativo al deber de implementar garantías de no repetición que garanticen el anhelado nunca más. En efecto, dice, durante 30 años los gobiernos de la transición no realizaron la necesaria reestructuración de las Fuerzas Armadas y de orden que garantizara una formación de las futuras generaciones de oficiales con adscripción a los valores democráticos y a los derechos humanos, desterrando definitivamente la doctrina de seguridad nacional y comprometiéndolas con un proyecto de desarrollo que ponga en el centro el debido resguardo de los intereses de las grandes mayorías nacionales. ¿Y qué señala el cuerpo de este volumen que presenta María Rosa Verdejo, titulado, como hemos señalado, Los ojos de la impunidad? Por ejemplo, dedica una parte relevante a recoger la versión de las propias víctimas, que es muy distinto a sencillamente implicarse en el tema estadístico.
Entre estos capítulos habla Constanza Salcedo Rifo, de 25 años, obstetra. Constanza señala lo siguiente: yo estudié en la Universidad de Chile. Hoy fui a buscar mi título. Voy a defender la tesis y estoy lista. Cuando estudié obstetricia, estuve en el centro de alumnos un periodo. He participado como colaborando en organizaciones. No me gustan los partidos políticos, no comparto la forma de organizarse. Mi familia tampoco es militante de un partido, pero mis papás siempre me han contado de cómo fue todo en dictadura, cómo lo vivió mi papá igual. Mi familia no fue afectada directamente, pero tienen su historia como todos, yo creo, de cómo les marcó en cierta forma. Mi papá me ha mostrado siempre las injusticias, cómo se aprovechan de nosotros constantemente. A mí lo que me ha llevado a participar en manifestaciones es el tema de la educación. De la Plaza Dignidad me fui como a las 8:30 porque el toque de queda era a las 10 y como vivo acá en la Florida, era para tener un rango de tiempo para estar cerca de la casa por cualquier cosa. Me vine y creo que ahí, después de mucho tiempo, me sentía como libre, contenta de que la gente por fin se hubiera manifestado. Eso me llenaba mucho el corazón. Veo mucha gente manifestándose y sin miedo, porque estaban los militares allí. Llegaron muchos carros de militares a la plaza en un momento, más de 5, y llenos de militares, y lo que hacían era bajarse con sus armas e intimidar. Estaban alrededor de la plaza. Es súper violenta la imagen que quieren mostrar el poder, y ustedes no se atrevan porque van a perder. Esa imagen me llevé yo, de querer intimidar. Y aquí también se estaban manifestando en Rojas Magallanes, y eso no pasa nunca. En este sector de la Florida nada, pero Walker Martínez estaba todo en llamas, pero acá nunca se manifiestan. Fui a dejar la bici a la casa y saqué mi olla y mi cuchara y me puse a manifestar con la gente. Me encontré con una vecina y después era el toque de queda a las 10. Igual decidí quedarme porque no me parecía por qué toque de queda, y si yo no estoy haciendo nada malo, tampoco debiese ser señal de algo, detención, tortura, mutilación al final. Así es que me quedé. Era tan pacífica la manifestación que se respetaba el semáforo, daba verde y la gente se abría, y cuando daba rojo se manifestaba. No había barricada, nada. Hay un supermercado aquí que tampoco estaba siendo amenazado de saqueo, nada. Era muy pacífico. Y ahí recibí el impacto del perdigón. Eran como las 10 y empezaron a pasar menos autos. Nos avisaban que vienen carabineros, más allá tengan cuidado, y como a las 10:15 llegó una camioneta de carabineros de esas nuevas que tienen. Paró en el semáforo y se bajaron 2 carabineros y al tiro uno disparó al suelo. Yo nunca había visto un disparo tan cerca y vi toda la estela de fuego que dejó. Ahí nos fuimos moviendo hacia los pasajes y escuché otro disparo y sabía que un chico estaba más atrás y miré para allá y vi que estaba corriendo. Ahí me di vuelta entera y me apunta a la cabeza y yo seguí tocando la olla porque en mi mente dije, no me va a disparar si no estoy haciendo nada. Pensé que antes podría disparar al suelo, al aire, a la pierna incluso, cualquier cosa, llevarme detenida, pero recibí un perdigón que me llegó al ojo, al párpado acá. Fue impactante, impactante el darme cuenta que me disparó si yo lo estaba mirando, estábamos de frente. Creo que cuando recibí el disparo grité. Me toqué primero y vi que tenía sangre, trataba de abrir el ojo, pero tenía lleno de sangre y 2 mujeres se acercaron, me sentaron en la cuneta y me preguntaron el nombre, dónde vivía y cómo estaba. Estaban muy nerviosas igual. Después se escucharon 2 disparos más y ahí me tomaron de los brazos y entramos por mi pasaje
porque no podíamos seguir ahí. Me sentía mal, mareada y con muchas ganas de vomitar. El impacto, el shock, no sé. Lo único que quería era vomitar y estaba muy mareada. Les dije a ellas que pidieran ayuda, que necesitaba ayuda porque no podía caminar más. Mi primera reacción fue que no les dijeran a mis papás, muy ridícula, pero era para no preocuparlos. Fueron a buscarlo y me subieron al auto. Nos pasaron una sábana blanca porque íbamos a salir en toque de queda. Es parte del testimonio de los horrores que han vivido en estos últimos 2 años los chilenos, como esta muchacha, Constanza, y otros que recoge este volumen Los ojos de la impunidad de María Rosa Verdejo, que aparece prologado por Carlos Margota y que ofrece a cualquiera que se interese por las más recientes represiones a la sociedad civil una mirada distinta, como decíamos, no tan centrada en los números, en las cifras, como en la mirada de quienes fueron víctimas y recuerdan a su manera los acontecimientos. Concluye aquí en Radio Nuevo Mundo esta emisión de Academia Libre, un programa producido por la Comisión Ejecutiva de la Universidad. En los mandos técnicos, Juan Rivera. Y en los micrófonos, David Evia. Agradecidos de su sintonía, nos reencontraremos con ustedes la próxima semana. Hasta entonces. Concluye aquí este capítulo de Academia Libre, un programa que aporta miradas críticas a la construcción de la sociedad. Hasta una próxima oportunidad.